Continuando con la monitorización de la mecánica respiratoria en el paciente ventilado, vamos a hablar acerca de la presión transpulmonar. Esta charla se dividirá en dos partes. Esta primera, que trataremos conceptos teóricos para poder entender qué es la presión transpulmonar, cada uno de sus componentes y vectores que intervienen en su génesis, y una segunda parte en la cual veremos indicaciones, contraindicaciones, técnica y algunos ejemplos. Antes de iniciar, debemos recordar que la mecánica del sistema respiratorio va a depender de la impedancia del mismo, el cual consta de dos componentes: un componente resistivo dado por la vía aérea y un componente elástico que a su vez se divide en una parte pulmonar y otra torácica, como ya lo vimos en el video anterior. Dicho de otra forma, la mecánica del sistema respiratorio va a depender de las características del pulmón, de la caja torácica y de la interacción entre sí. Existen factores que están directamente relacionados con la impedancia del sistema respiratorio. Algunos de ellos pueden ser enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias, como la neumonía, el distrés, la crisis asmática, la reagudización del EPOC, el trauma, como la contusión pulmonar, el neumotórax, la obesidad. El peso del paciente juega un papel muy importante. No es lo mismo ventilar a un paciente de unos 70 metros de estatura con un peso de 70 kilogramos a ventilar a un paciente de la misma estatura con 150 kilogramos de peso. La presión transpulmonar que están expuestos estos dos pacientes será totalmente diferente, como lo vamos a ver más adelante. Aquí hay algo que debemos recordar, que siempre el volumen tidal o volumen corriente lo debemos calcular en base al peso teórico predicho para la estatura. No se calcula basados en el peso real del paciente. También las condiciones que me incrementen la presión intraabdominal, como la ascitis, la hiperreanimación, la hipertensión intraabdominal, el síndrome compartimental abdominal, me va a influenciar sobre la impedancia del sistema respiratorio. El seteo de algunos parámetros del ventilador, como el volumen tidal, la PIP, la frecuencia respiratoria, también lo van a hacer, entre otros. El conocer estas condiciones nos va a ayudar en la toma de decisiones a la hora de tratar a nuestros pacientes, en mira de lograr uno de los objetivos de la ventilación mecánica, que es minimizar la bili o la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Aquí tenemos un paciente con distrés respiratorio en ventilación mecánica, en el cual el monitoreo de la presión meseta es fundamental debido a su valor pronóstico y su capacidad de reflejar estrés pulmonar, teniendo en cuenta que una presión meseta o presión plato segura es aquella menor a 30, sin embargo, esta puede verse influenciada por cambios en las características mecánicas de la caja torácica, como lo vemos en la gráfica, lo cual me puede llevar a errores en la interpretación de la misma, ya que el paciente puede tener 30 de presión plató, pero gran parte de esa presión puede estar influenciada por la caja torácica, por el diafragma o la presión intraabdominal, como lo vamos a ver más adelante. Para la monitorización de la mecánica de la pared torácica, el componente elástico torácico, es necesaria la medición de la presión pleural. Para este fin, hace varios años se propuso a la presión esofágica como un sustituto de la presión pleural, siendo el principal método de medición la colocación de un catéter esofágico en el tercio distal, lugar donde se encuentra en íntima relación con la cavidad pleural, y se infiere que las presiones que se registran en ese punto de presión esofágica son equivalentes a la presión pleural. Esto nos va a permitir evaluar el sistema respiratorio separando el componente pulmonar del torácico. Este es uno de los principales usos de la presión transpulmonar, el separar el componente pulmonar del torácico. Recordemos eso. Veremos que cambios en la presión esofágica van a reflejar la magnitud del esfuerzo del paciente durante la respiración espontánea o la ventilación mecánica asistida. Para entender qué es la presión transpulmonar, debemos tener en cuenta que cuando aplicamos presión positiva sobre la vía aérea para ventilar a un paciente, esta presión se va a disipar en dos componentes, un componente pulmonar y el otro el componente torácico, que va a incluir el diafragma y el abdomen. Dicho en palabras más sencillas, de la presión que aplicamos sobre la vía aérea, solo una fracción se va a disipar en el parénquima pulmonar. Esto es la presión transpulmonar.
la cual se define como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta presión transpulmonar es la auténtica presión de distensión del parénquima pulmonar, por lo cual parecería razonable su uso para el monitoreo de la ventilación mecánica. Presión transpulmonar y ventilación mecánica. La aplicación de un volumen de gas en el sistema respiratorio resulta en un juego de presiones y flujos que depende de la impedancia del sistema respiratorio. Como vimos, la presión transpulmonar nos va a ayudar a estudiar el componente elástico pulmonar, el cual tiene un componente pulmonar como tal y un componente torácico, el cual lo vemos expresado en la siguiente fórmula. Bueno, un poquito engorroso, no nos vamos a entrar en detalles en eso, pero lo que sí quiero que quede bien claro es la fórmula de la presión transpulmonar. Es la presión alveolar menos la presión pleural. En el paciente ventilado, nosotros lo que vamos a evaluar es la presión transpulmonar inspiratoria, ¿sí? Que la vamos a calcular basados en la presión plató menos la presión esofágica en inspiración. Y la presión transpulmonar expiratoria vamos a calcular basados en la PIP total menos la presión esofágica en la expiración. Mediante la presión transpulmonar podemos calcular la compliance del parénquima pulmonar y de la pared torácica y diferenciar o separar cada uno de estos dos componentes. Dado que una misma presión en la vía aérea puede resultar en un juego de presiones transpulmonares diferentes en función a las características mecánicas de la pared torácica, resulta de interés para la monitorización de esta última para así determinar el estrés real al cual está sometido el parénquima pulmonar. Por otro lado, la presión o la presencia de presiones transpulmonares negativas al final de la expiración es indicativa de tendencia al colapso, es decir, a teletrauma, principalmente en las zonas dependientes del pulmón, por lo cual algunos autores sugieren titular los valores de PIP hasta hacerla ligeramente positiva, esta presión teleexpiratoria, presión pulmonar teleexpiratoria. Al igual que presiones transpulmonares inspiratorias mayor a 20, otros autores lo sugieren mayor a 25, me generaría sobredistensión pulmonar. Entonces, resumiendo, valores que debemos tener en cuenta: una presión transpulmonar inspiratoria menor a 20 para prevenir sobredistensión y una presión transpulmonar expiratoria entre 0 y 10 para prevenir el colapso o atelectrauma. En la gráfica podemos observar el registro de presión en la vía aérea y de presión esofágica en un modelo experimental de hipertensión intraabdominal en cerdos a los cuales se les inyectó un gas intraperitoneal y se les generó hipertensión intraabdominal. Entonces se midió con una PIA o presión intraabdominal de 5, de 15 y de 25. El seteo del respirador siempre fue con un volumen tidal a 10 ml por kilo con una PIP de 5. Este seteo se mantuvo en los 3 grados de medición con los 3 grados de presión intraabdominal. Al inducir hipertensión abdominal mediante la inyección del gas intraperitoneal, hay un aumento de la presión meseta, como lo vemos en la gráfica. Sin embargo, la presión transpulmonar, igual como lo vemos acá, aquí tenemos la presión plató y acá tenemos la presión esofágica en la inspiración o al final de la inspiración. Vemos que la presión transpulmonar se mantiene constante a pesar del gran incremento en la presión meseta. Aquí vemos que a 25 milímetros de mercurio de presión intraabdominal, la presión plató o la presión meseta llega alrededor de valores de 40. Más sin embargo, podemos concluir que a pesar de que la presión meseta está considerablemente elevada, se encuentra en un rango de seguridad, es decir, no hay riesgo de sobredistensión pulmonar. Eso es todo por hoy. En la siguiente parte vamos a ver indicaciones, contraindicaciones, técnica y algunos ejemplos. Muchas gracias.